Queridos hermanos y hermanas, San José nos está acompañando muy de cerca en este año, en el cual el Papa Francisco nos ha invitado a que dediquemos el año a San José, en ocasión de que este año conmemoramos los 150 años de cuando San José fue proclamado patrono de la Iglesia Universal por el beato Papa Pío IX. Comenzó este año de San José el 8 de diciembre del año pasado. Concluirá el 8 de diciembre de este año. No cabe duda de que San José es un santo muy querido por los que nos profesamos cristianos, los católicos, y también por otros cristianos. Y este año estamos invitados a contemplar las virtudes ejemplares de este hombre, a quien Dios le confió un papel único en el plan de salvación sobre nosotros. Fue escogido para ser esposo de la Santísima Virgen y el padre putativo de Jesús. Vaya misión grande e única. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la obediencia de José. La obediencia de San José. Me inspiro en la carta apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, es decir, con corazón de padre. Allí él trata, entre otros, el tema de cómo José fue obediente. Dios escogió a José para ser padre putativo de Jesús y esposo de la Santísima Virgen. Designio precioso y sublime, pero no fácil. No, de fácil, nada. Hermoso, sí. Sublime, sí. Pero muy difícil. Ahora bien, el hecho de que las cosas sean difíciles quiere decir que son posibles. El designio de Dios sobre José fue muy difícil, pero era posible. Y él, con un corazón generoso, humilde y confiando en Dios, aceptó el reto de la dificultad. Y esa aceptación fue muy agradable al Señor y embelleció su alma. Fue un reto de amor. José experimentó angustia grande ante la evidencia de que María llevaba una criatura en su seno que no podía ya disimular. La mujer de la cual estaba enamorado y había recibido como esposa, aunque todavía no vivían juntos, estaba embarazada y el bebé no era suyo, no era de José. La mujer que irradiaba pureza, sencillez, humildad, estaba embarazada y la criatura no era de José. No habían tenido relaciones íntimas. No era su bebé. No fue fácil para José. Nada fácil. Pero con fe, esperanza y caridad, aceptó el reto, o digamos la prueba que Dios le ponía. Miren, José pudo cumplir el designio maravilloso de Dios sobre él porque era un hombre obediente. Obediente y humilde. Obediente y bondadoso. Era un hombre profundamente obediente. Y evidentemente, su primera expresión de obediencia era hacia Dios, su creador.
su vida, como la de la Santísima Virgen, aunque en ella, en un grado supremo y único, era un continuo hágase en mí según tu palabra. Yo quiero imaginarme a María y a José, novios, prometidos, antes de conocer los designios excepcionales que Dios tenía sobre ellos, compartirse en grande intimidad su deseo de vivir para siempre agradar al Señor, en todo, en ser como esclavos de su santísima voluntad. Dos enamorados que por encima de estar enamorados entre ellos, estaban enamorados de Dios y se contagiaban uno al otro ese enamoramiento de Dios. Estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera con tal de agradar a Dios. ¿Qué conversaciones tan hermosas habrán tenido? ¿Cómo se edificarían uno al otro? Pues bien, Dios quiso probar a José en la obediencia para elevarlo a un altísimo grado de santidad, para hacer ver la importancia capital de la obediencia en la realización plena del designio de Dios sobre los hombres y las mujeres. Recordemos que el drama más terrible y catastrófico en la historia de la humanidad fue la desobediencia de nuestros primeros padres. Desobedecieron, cedieron a la tentación y la humanidad entera se desplomó. José obedece, como María, preparando el camino de la obediencia sublime y única de Jesucristo nuestro Señor, quien se tuvo que hacer hombre, o más bien quiso hacerse hombre, para poder ser obediente al Padre y salvarnos con su obediencia. La obediencia tiene sus expresiones internas y externas. El camino ordinario de la misma comienza en lo exterior y conforme se va desarrollando, se va haciendo más interior. Y es en el interior en donde alcanza su perfección. Es así como pasa con todos nosotros. Los niños empiezan a aprender a obedecer de modo muy exterior y solo posteriormente, con el paso del tiempo, pueden ir madurando e interiorizando su obediencia. Asimismo, obedecer implica que hay una autoridad a la que hay que obedecer. Y hay diferentes niveles de autoridad. El nivel superior de todos, desde luego, es la autoridad divina, que requiere obediencia total, absoluta, plena, sin ningún tipo de excepción. Toda otra autoridad está, de hecho, orientada a servir a esa autoridad suprema. No conocemos con certeza cómo se fue desarrollando la obediencia en José desde su infancia. Hemos de suponer que fue ese crecimiento ordinario en que el niño va aprendiendo a obedecer a sus papás y a toda una serie de normas religiosas y civiles, sin entender muchas veces, o casi nunca, el porqué de todo eso, pero escuchando poco a poco esa voz interior del Espíritu Santo y entendiendo poco a poco la verdad y bondad de esas normas y aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental y aprendiendo a distinguir incluso la posible presencia de deformaciones en ciertas normas
o en interpretaciones de las mismas. Esto va pasando con el tiempo, cuando se va madurando. Esa obediencia a sus papás y a toda una serie de normas era como una nana que le acompañaba a José mientras iba aprendiendo a obedecer a Dios de un modo más puro. Y la obediencia y el amor van unidos. Se obedece porque se ama. Y porque se ama, se obedece. La obediencia perfecta está unida como amalgamada al amor perfecto. Por eso, el que ama mucho es capaz de obedecer mucho. Y el que ama poco tiene mucha dificultad en obedecer. Quien ama mucho sabe entender el sentido de cada exigencia de la obediencia, sabe interpretar la voluntad de Dios que pide obediencia, sabe distinguir lo esencial de lo accidental, sabe aplicar en lo concreto lo que la autoridad, sobre todo lo que Dios, está pidiendo. José fue creciendo y llegó el momento del matrimonio y el tiempo que Dios tenía determinado para probar de un modo muy especial su obediencia y hacerla resplandecer de modo ejemplar. Y probar su obediencia era también probar su amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Todo nos hace pensar que en ese momento José era ya un alma muy madura espiritualmente. La obediencia y el amor caminaban juntos en él. Eran como una sola realidad. Prueba de ello es lo que se nos dice en el Evangelio respecto a su determinación de repudiar a María en secreto. Con profundísimo dolor y enorme confusión, sabe que está obligado a cumplir con la ley que le pedía repudiar a la mujer infiel. Él como que no podía creer que una mujer tan ejemplar, humilde, sencilla, bondadosísima, noble, delicada de conciencia, que irradiaba presencia de Dios con su vivir, como era María, pudiera haber cometido un acto horrible de infidelidad. Pero los datos exteriores parecían decir otra cosa. ¡Qué dolor tan terrible! ¡Qué reto! Y qué grandeza de alma al decidir poner a Dios por encima de todo. La ley que expresaba la voluntad divina le pedía repudiarla. Y él decide hacerlo, pero sacrificándose a sí mismo, pues no soporta el que se manche la fama de un alma tan bella y fina como la de María. En el fondo, seguramente, aún sin entender el cómo, intuía que María era inocente y no cedía a la tentación de condenarla en su interior. No entendía, pero como que sabía que María tenía que ser inocente. Y mientras no tuviera certeza absoluta de lo contrario, y no la tenía, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Claro, respetando la obediencia primordial a Dios. Su grandeza de alma y su madurez espiritual le permitían entender que podía obedecer a esa ley religiosa divina que le pedía repudiar a María, pero haciéndolo en secreto, de modo que quizá todos pensarían luego que él la había embarazado y la había abandonado.
quizá él quedaría a los ojos de los otros como el malo de la historia. Qué modo tan heroico de obedecer a Dios y de amar a Dios y al prójimo. Dios, claro lo sabemos, bendice la obediencia de José, revelándole en sueños la verdad, llenando su corazón de gran paz y de inmensa alegría. Más adelante vendrían muchas otras pruebas a la obediencia de José, seguidas siempre de muchas bendiciones del Señor. Más obedecía, su amor se hacía más perfecto. Más amaba, su obediencia se hacía más perfecta y su alma más bella. Queridos hermanos y hermanas, obedecer no es fácil. ¿Cuánto nos ayuda el ejemplo de San José? En este año dedicado a él, pidámosle su intercesión para que aprendamos a obedecer mejor y a amar mejor. Más seré obediente, más amaré. Más amaré, más seré obediente. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros.